El concepto del infierno ha cautivado y aterrorizado a la humanidad por milenios. Este reino de castigo eterno, envuelto en misterio y miedo, nos lleva a preguntas inquietantes sobre la vida después de la muerte. ¿Qué nos espera después de morir? ¿Será un sueño tranquilo, una reunión gloriosa, o quizás un descenso aterrador a un abismo de sufrimiento? A través de las religiones y culturas, las imágenes asociadas con el infierno varían. Sin embargo, hay algo que las une: la idea de un destino terrible reservado para los malvados. Acompáñenme ahora mientras nos adentramos en las profundidades ardientes de este tema inquietante. Juntos, exploraremos las interpretaciones bíblicas del infierno, sus orígenes históricos y sus profundas implicaciones teológicas. La Biblia usa imágenes vívidas para describir los horrores del infierno. El fuego, que a menudo representa la destrucción y el juicio, aparece de forma prominente. El libro del Apocalipsis describe el infierno como un lago de fuego y azufre, donde el diablo, la bestia y el falso profeta son atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Este abismo ardiente sirve como un poderoso símbolo de la ira de Dios y la consecuencia final del pecado. Más allá de las llamas, la Biblia habla de sufrimiento eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46, pinta una imagen sombría. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La imagen del fuego, aunque simbólica, transmite la intensidad del sufrimiento en el infierno. Habla de la naturaleza devoradora del juicio de Dios y la permanencia de la separación de su presencia. Pero, ¿de dónde se originó este concepto de un inframundo ardiente? Para entender la evolución del infierno, debemos viajar en el tiempo a un valle en las afueras de la antigua Jerusalén, el Valle de Hinnom. El término infierno tiene sus raíces en la palabra hebrea Gehenna, que se refiere al Valle de Hinnom. Ubicado al sur de Jerusalén, este valle jugó un papel oscuro en la historia de Judá. Textos antiguos describen cómo, durante un periodo de apostasía, algunos israelitas participaron en sacrificios de niños al dios cananeo Moloc dentro de este mismo valle. Esta práctica abominable, condenada por Dios, proyectó una sombra oscura sobre Gehenna. Jeremías profetizó que Dios juzgaría a Judá por su maldad, transformando el valle en un lugar de matanza y muerte. Con el tiempo, Gehenna se convirtió en sinónimo de juicio, castigo, y finalmente, en el concepto mismo del infierno. Las primeras creencias judías sobre la vida después de la muerte permanecieron algo ambiguas. El concepto del Sheol, un inframundo sombrío donde residían los muertos, difería significativamente de las imágenes ardientes de interpretaciones posteriores. No fue hasta el período intertestamentario, influenciado por ideas griegas y persas, que Gehenna se transformó en un lugar de castigo ardiente para los malvados. El Valle de Hinnom, una vez un lugar de maldad indescriptible, se convirtió en un poderoso símbolo de las consecuencias de alejarse de Dios. Sección 4. Envuelto en la oscuridad, desesperación y la ausencia de luz. Mientras que el fuego simboliza el juicio ardiente del infierno, la oscuridad encapsula su profunda desesperación. La Biblia a menudo relaciona la oscuridad con el mal, la ignorancia y la separación de Dios. En Mateo, capítulo 8, versículo 12, Jesús habla de aquellos arrojados a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esta oscuridad significa no solo la ausencia de luz física, sino también la ausencia de la presencia de Dios, su amor y su misericordia. Imaginen un lugar desprovisto de alegría, amor o esperanza. Un lugar donde cada momento es consumido por el arrepentimiento, la angustia y el peso aplastante de la separación eterna. Esta es la esencia de la oscuridad del infierno, un vacío sofocante donde el alma está perdida y sola para siempre. La oscuridad del infierno sirve como un escalofriante recordatorio de las consecuencias espirituales de rechazar el amor de Dios y elegir un camino de pecado y separación. Sección 5. La separación definitiva, un abismo. Entre Dios y el hombre. En esencia, el infierno significa la separación definitiva de Dios. La teología cristiana enfatiza la profunda relación entre Dios y la humanidad.
creados a imagen de Dios, estamos diseñados para la comunión con Él. El pecado, sin embargo, fractura esta relación, creando un abismo entre nosotros y nuestro Creador. El infierno, en este contexto, representa la culminación de esta separación. Es el estado de estar eternamente alejado del amor, la gracia y la presencia de Dios. Si bien el tormento físico sin duda existe en el infierno, la verdadera agonía proviene de esta profunda desconexión espiritual. Esta separación no es un castigo impuesto arbitrariamente por un Dios vengativo. En cambio, es la consecuencia natural de rechazar la oferta de amor, perdón y reconciliación de Dios. Sección 6. El propósito de la perdición. ¿Para quién fue creado el infierno? La existencia del infierno plantea preguntas desconcertantes sobre la naturaleza de Dios. ¿Por qué un Dios amoroso crearía un lugar de sufrimiento eterno? La respuesta radica en comprender la justicia de Dios, su santidad y el profundo don del libre albedrío. Dios, como la encarnación de la justicia perfecta, no puede permitir que el pecado quede impune. El infierno, por lo tanto, sirve como una consecuencia necesaria por rechazar su autoridad y desafiar su perfecta voluntad. No es un acto de venganza, sino un testimonio de la gravedad del pecado y la naturaleza inquebrantable del justo juicio de Dios. Además, Dios creó a la humanidad con la capacidad del libre albedrío. No somos robots programados para amarlo y obedecerlo. Tenemos la libertad de elegir nuestro propio camino, incluso si ese camino nos aleja de Él. El infierno, en este sentido, no es el deseo de Dios para nadie, sino una consecuencia de las decisiones que tomamos. Es importante tener en cuenta que el infierno no fue creado originalmente para la humanidad. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, describe cómo el diablo, la bestia y el falso profeta son los primeros en ser arrojados al lago de fuego. El concepto del infierno ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, encontrando nuevas formas en interpretaciones y representaciones modernas en la cultura popular. Desde los pozos de fuego que imaginó Dante en su Infierno, hasta los paisajes escalofriantes y surrealistas en películas, libros y arte contemporáneos, el infierno sigue cautivando y aterrando la imaginación humana. En el cine, el infierno a menudo se muestra como un lugar de tormento inimaginable, con películas como Hellraiser y Constantine, que pintan imágenes vívidas de reinos demoníacos y sufrimiento eterno. Estas representaciones cinematográficas aprovechan nuestros miedos más profundos, presentando el infierno como un reino donde las leyes de la naturaleza están distorsionadas y el tormento es incesante. La literatura también ha jugado un papel importante en la forma en que entendemos el infierno. Desde las obras clásicas de John Milton, como El Paraíso Perdido, hasta las narrativas modernas de Neil Gaiman en The Sandman, los autores han explorado las muchas facetas del infierno, a menudo usándolo como telón de fondo para explorar temas de pecado, redención y la condición humana. El arte también ha proporcionado un lienzo para la representación del infierno, con artistas como Hieronymus Bosch y Francisco Goya creando imágenes inquietantes que capturan la esencia de la condenación eterna. Estas obras desafían a los espectadores a confrontar las consecuencias de las fallas morales y los aspectos más oscuros del alma humana. Estas interpretaciones y representaciones modernas del infierno en la cultura popular hacen más que solo entretener. Moldean la percepción pública y la comprensión de este concepto enigmático. Al presentar el infierno en varias formas, nos permiten explorar sus implicaciones y lidiar con su significado moral y teológico. Al final, ya sea a través de películas, libros o arte, las representaciones modernas del infierno sirven como un espejo de nuestros miedos y un recordatorio de las consecuencias de nuestras decisiones. Nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la justicia y el castigo, y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad.